Tenemos mucho de lo que hablar. Os debía un vídeo con mis resúmenes de lectura de febrero. He decidido fusionar mi resumen de lecturas de febrero y marzo y el resultado es este vídeo. Voy a hacer lo posible porque no dure 3 horas, ya veremos lo que pasa. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Vale. El primer libro que me terminé en febrero fue La amiga estupenda. Este libro me dejó ferrantizada, helenizada, amiguizada, llamarlo como queráis. Lo que quiero decir es que ahora soy de la secta de Elena Ferrante y no creo que vaya a salir nunca. Este libro me hipnotizó desde la primera página. Supe desde el principio que muy probablemente iba a ser un 5 estrellas y lo fue sin dudarlo. Es un libro que me hizo leer como hacía años que no leía. Me estaba gustando tanto este libro que tuve que grabar un blog para compartir mis impresiones con el mundo. Básicamente este libro me estaba haciendo sentir un millón de cosas diferentes y era muy frustrante al principio no tener con quién compartir, no tener a quién decirle, por favor, mira lo que están haciendo estas dos muchachas en Italia. Así que decidí grabar un blog con todas mis impresiones y mis sentimientos y mis opiniones en cuanto a este libro. Lo dejaré por aquí. Estaba tan enganchada que nada más terminarlo, inmediatamente me empecé el segundo. Llegué hasta la mitad. Como veis por aquí voy justo por la mitad. Pero dejé de leerlo porque decidí en el último momento que quería grabar un blog también leyendo el segundo y así hacer una serie. Así que bueno, de momento está aparcado, pero espero que no por mucho tiempo. Vale, el siguiente libro que me leí en febrero, bueno, más que un libro, es un relato, es Los que se marchan de Ómelas de Ursula K. Le Guin. Bueno, Ursula K. Le Guin era una autora que llevaba muchísimo tiempo queriendo conocer y este relato lo conocí a través del canal de Dina de Libros y Punto en un vídeo en el que ella recomendaba libros para ser mejor persona. Entonces, claro, yo quiero ser mejor persona. Así que elegí el libro más corto de su selección. Es mentira, no es que eligiera el libro más corto, pero elegí el que más me apetecía, obviamente. Creo que tiene como 30 páginas. Es el relato o libro más corto que he leído en todo el año y es el que más me ha dejado pozo de todo lo que he leído, más que La amiga estupenda, más que otros. Pienso en el mensaje de este relato prácticamente cada día. Me vais a odiar, pero no quiero contaros de qué va porque es tan cortito y tan, pues eso, tan breve que creo que es mejor que lleguéis a él sin ninguna opinión o expectativa preconcebida, como lo hice yo. Simplemente decir que tiene un mensaje pues bastante impactante. Creo que este mensaje puede ser interpretado de diferentes formas, por eso también no quiero contaros o quiero deciros demasiado de cómo lo interpreto yo. Me encantó también la voz de Ursula K. Le Guin. Tiene una voz narrativa o un estilo narrativo, al menos en este relato, como muy sarcástico y juguetón y burlón y como dirigiéndose al lector en bastantes ocasiones y me gustó mucho, así que tengo muchas ganas de seguir leyéndola. Vale, el siguiente libro que leí en febrero fue Chamanes eléctricos en la fiesta del sol de Mónica Ojeda. Mónica Ojeda es una autora de Ecuador, punto a favor porque encima es un país del que no había leído nunca. Chamanes eléctricos fue nuestra lectura de mi club de lectura para el mes de febrero. Es un libro que, aunque en cuanto a calidad literaria me parece que está muy arriba, es un libro que tengo muy claro que no quiero volver a leer o que seguramente no vaya a volver a leer nunca más. Y ya sé que esto suena como muy rotundo, pero lo siento un poco así. Se me hizo muy angustioso, no voy a decir demasiado, porque creo que lo que el libro o lo que Mónica intenta es precisamente eso, pero se me hizo muy angustioso, muy sofocante, muy desagradable a ratos. Aunque me alegro mucho de haberlo leído, creo que por esta razón seguramente no vuelva a hacerlo. En este libro vamos a seguir a dos chicas muy jóvenes de 18 y 19 años que deciden escapar de sus casas, dejar a sus madres y dejar un ambiente de violencia y de terrorismo absoluto en el que viven.
y deciden marcharse durante unos días a un festival de música electroandina en las faldas del Chimborazo, que es el volcán más alto de los Andes. Aunque este libro empieza con una huida, ¿no? La huida de sus casas. Pronto esta huida se va a convertir en una búsqueda. Noah ha decidido escapar al volcán no solo con el objetivo de ir al festival, sino con el objetivo de después encontrar a su padre, el cual la abandonó hace 10 años. La búsqueda de Noah va a ser, pues eso, la búsqueda de ese padre, ¿no? Y la búsqueda de ese pasado sin resolver. Y la búsqueda de Nicole va a ser la búsqueda de Noah, porque Nicole va a tratar, pues, de cuidar en todo momento a Noah, de controlarla incluso, y Nicole va a intentar buscar un poco qué es lo que queda de ella sin Noah, básicamente. Este libro trasciende muchísimo más allá de la palabra escrita, de las páginas, y es que este libro, o sea, literalmente te envuelve en sensaciones, te envuelve en sonidos, en ruidos, en silencio, en frío, en calor, en miedo, en olores, en todo tipo de sensaciones. Es un libro absolutamente sensorial. Mónica Ojeda ha creado un mundo agonizante que es un poco, yo creo que como una interpretación de lo que pasaría si algunas cosas siguen estando tan mal como están en la actualidad. Obviamente es una distopía, es una visión pesimista, ¿no? de lo que puede pasar. Y es que este libro saca tantos temas y lo hace de una forma tan única y tan especial que es una pasada, es una pasada. Otra cosa más que quiero decir es que si vais a leer este libro, lo hagáis con una de las playlists de chamanes eléctricos que podéis encontrar en Spotify. Creo que hay una incluso de la propia autora de Mónica Ojeda, porque vi el usuario y ponía Mónica Ojeda. Y os recomiendo mucho, si leéis este libro, que lo leáis escuchando alguna de las playlists, porque os van a poner en el mood de este libro y para mí al menos eso elevó la experiencia de la lectura pues a otro nivel. Lo último que quiero decir de este libro es que es un libro que definitivamente no recomiendo a todo el mundo, y es que es un libro difícil de leer a ratos, complejo, con lenguaje complejo, mucho lenguaje local de Ecuador. También mezcla muchísimas palabras en quechua. Yo, de hecho, tuve un diccionario online al lado continuamente para consultar cosas. Si lo que os digo os llama y si este tema o la autora os llama, o sea, adelante, porque literalmente es una pasada de libro, pero tengo que admitir que es un libro que no es para todo el mundo. Y el último libro que leí en febrero es este de aquí, A Horse at Night on Writing, de Amina Kane. Amina Kane es una autora que yo ya conocía de hace un par de años cuando leí su única novela actualmente traducida al castellano, que es Indelicadeza. Es una novela cortísima que me encantó. Hablé de ella en mi vídeo sobre historias de amor diverso, que lo publiqué para San Valentín, lo dejaré por aquí. Amina Kane tiene una escritura súper pausada, súper introspectiva, y sus libros siempre me hacen sentir como que estoy leyendo poesía. Tienen como un aire muy poético. En este caso se trata de una colección de textos que escribió la autora. Son unos textos escritos un poco en forma de diario, lo cual los hace sentir como muy íntimos. Y en estos textos la autora reflexiona y explora un montón de temas diferentes, entre ellos la soledad, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, el día, la noche, su relación con los gatos, su relación con el medio ambiente. Lo que más trata sobre todo este libro son dos cosas, y son tanto la lectura como la escritura. Y es que aparte de todas estas reflexiones, Amina Kane va poco a poco analizando diferentes partes de diferentes libros que le han marcado, tanto que el final de este libro tiene literalmente 3 páginas con referencias de libros que ella menciona a lo largo del libro. Entre ellas se encuentran Elena Ferrante, Virginia Woolf, Marguerite Duras, Rachel Cusk, Anne Carson, o sea, un montón. A mí este libro me encantó, obviamente me encantan los temas que trata y me encanta cómo escribe esta autora. Yo este lo he leído en inglés, este no está traducido,
pero si os interesa lo que os estoy contando, os recomiendo muchísimo que leáis Indelicadeza, que sí está traducido al castellano. Y eso ha sido todo sobre los libros de febrero, así que vamos a pasar a marzo. Y en marzo empezamos así. El primer libro que leí en marzo fue La señorita Cristina de Mircea Eliade. Este libro fue una tremenda decepción. Se debe a una sola cosa y es que este libro tiene una pésima traducción. Vale, yo no sé rumano, no puedo compararlo con el original, obviamente, pero lo que sí que puedo decir es que si el traductor realmente sabe hablar tanto castellano como rumano, lo que no sabe entonces es escribir. Prácticamente cada frase me sonaba rarísimo y esto obviamente me sacaba totalmente de la lectura, lo cual es una pena porque este libro es un clásico de la literatura rumana. Mircea Eliade es un erudito de Rumanía que luego dio clases en Estados Unidos, escribió sobre todo sobre filosofía, religiones y otros temas. Creo que esta es una de sus pocas obras de ficción. El caso es que es una pena, ojalá alguien quiera pues traducir este libro de nuevo y se haga una traducción y una edición un poquito más trabajada, porque esto para mí, o sea, ha sido un no-go desde el principio. Y el siguiente libro que leí en marzo fue Snowflake o Copo de Nieve de Luis Nilon. Vale, este libro sí está traducido al castellano y tengo que decir que este libro, de todos los libros que voy a hablar hoy, este seguramente sea mi favorito. Quizás no sea el de mayor calidad literaria, pero es el que más me ha llenado al corazón, el que más me ha sorprendido. Lo quiero abrazar, solamente quiero abrazarlo y dormir junto a él. En este libro vamos a seguir a una chica joven llamada Debbie. Debbie ha nacido y crecido en una granja de producción de leche en la Irlanda rural y vive con su madre, que es una mujer súper peculiar, que vive bastante al margen de la sociedad, que solo quiere dormir todo el día, porque cuanto más duerme, más sueña, y cuanto más sueña, más puede apuntar en su diario de sueños lo que ella cree que son profecías o señales del más allá. O sea que está como una cabra. Y vive también junto a su tío Billy, que es un poco el cabeza de familia, pero a la vez hace también de hermano mayor para Debbie y de amigo y de guía. Tienen una relación los dos súper chula. Este libro se mueve mucho entre el drama y la comedia. O sea, la protagonista tiene un tono sarcástico que me sacó la carcajada varias veces a lo largo del libro. O sea, que esto no es algo que ocurra muchas veces. Y en un par de ocasiones estuve pues a puntito de llorar. Mezcla mucho la comedia con el drama. Empieza cuando Debbie le llega el momento de empezar en la universidad, entonces va a tener que viajar todos los días a Dublín y va a tener que enfrentar una realidad que, aunque todo el mundo de su edad conoce, para ella es totalmente nueva. Ella viene de un pueblito de 4 personas, viene de ordeñar a las vacas a las 6 de la mañana y luego se monta en un tren y se planta en el centro de Dublín. Por lo tanto, el choque cultural o de lo que sea es grande. Va a tener que lidiar pues con este nuevo mundo al que quiere pertenecer, a la vez que lidia con un montón de problemas y complicaciones familiares. Y es que tanto el tío de Debbie, Billy, como su madre representan diferentes aspectos de la marginalidad. La madre de Debbie pues tiene una enfermedad mental y Billy, el tío de Debbie, pues es alcohólico. Pero aún así estos dos personajes, aunque llevan mucho drama a sus espaldas, son personajes que no me parecen, o sea, lo que me gusta de estos personajes es que no son nada estereotipados y es que, por ejemplo, Billy, que es una persona, pues eso, alcohólica, es una persona súper culta que sabe un montón de mitología griega y tiene unas conversaciones con Debbie, o sea, filosóficas sobre la vida que son una pasada, súper bonitas. Y la madre de Debbie, aunque es una persona, pues eso, que vive al margen de la sociedad, es un personaje que tiene muchísimo carisma, es súper interesante. Creo que seguramente sea eso lo que más me gustó de este libro, el desarrollo de unos personajes tan bien perfilados,
tan únicos, tan inclusivos, que se salen muchísimo de los estereotipos. O sea, este libro, de verdad, voy a hablar de este libro más que ni de ninguno otro, porque es que no lo conoce nadie, no le he oído a nadie hablar de este, y es que me parece una joya. Así que apuntároslo, chicas, porque, de verdad, chef's kiss, o sea, chef's kiss. Vale, bueno, ya parece que esto va como cuesta abajo después de haber hablado de Copo de Nieve, pero bueno, vamos a seguir ahí, chicas. Y el siguiente libro que me leí en marzo fue La llamada de Leila Guerriero. Bueno, Leila Guerriero es una periodista argentina que ya ha publicado varios libros y este el año pasado tuvo mucho éxito y tengo que decir que con razón. El título es La llamada, un retrato y es que yo lo definiría exactamente así. Es un retrato 360 grados sobre una mujer, Silvia Lavairu, que es, una superviviente de la dictadura militar argentina. Silvia Lavairu fue secuestrada con 19 años, estando embarazada de 5 meses. Fue internada en un centro de detención clandestina en Buenos Aires y allí fue torturada. Tuvo que dar a luz a su hija en literalmente una mesa. Por suerte pudo entregar a su bebé a los padres de su pareja, pero después siguió secuestrada durante un año y pico más. Durante ese tiempo fue violada repetidamente por un oficial y por su mujer. Al cabo de año y medio pues fue liberada y ahí comenzó su exilio en España. Bueno, eso es un poco la premisa de este libro, pero lo que tiene de especial este libro es que, como he dicho, es un retrato 360 grados sobre estos hechos y sobre esta persona. Leila Guerriero utiliza un estilo narrativo que en cierto modo se parece a la literatura y es que vamos a seguirla en sus entrevistas con las amigas de Silvia, los hijos de Silvia, los exmaridos de Silvia, excompañeros de militancia de Silvia. Es una lectura súper amena porque empieza obviamente con las entrevistas a Silvia, pero poco a poco vamos viendo más y más entrevistas y es como que vas sacando capas y capas y capas de la cebolla. No creo que este libro dé respuestas, no creo que dé opiniones y es que también lo curioso de este libro es que vamos a encontrarnos con la propia autora, la propia entrevistadora presente muchas veces a lo largo de la narración. Vamos a seguirla pues con sus impresiones al conocer a Silvia, al estar con ella. Estas impresiones están expuestas de una manera que te das cuenta, ¿no?, de que son sus impresiones subjetivas, porque ella misma lo ha escrito así. No es que haya escrito un libro o una historia contando su opinión de forma subjetiva, sino que ha escrito una historia totalmente objetiva en la que ella se presenta como entrevistadora y te lo dice. Entonces creo que, bueno, es algo como bastante especial. Si os gustan las historias de mujeres, lo recomiendo totalmente. O sea, es una lectura, son 430 páginas, se hace súper amena, es súper interesante y eso, súper, súper recomendado. Vale, el siguiente libro que me leí, este también me lo habéis visto en algún vídeo anterior y se trata de qué hablamos cuando hablamos de amor, de Raymond Carver. Este libro, tengo que confesar que estuve a punto de dejarlo. Estos relatos no me estaban entrando para nada y es que no sé en qué momento encontré un vídeo de Jorge de Atrapado en Comala en el que casualmente hablaba de este libro y lo contextualizaba dentro del género del realismo sucio. Eso como que me hizo un clic en la cabeza y me ayudó un poco más como a entender lo que el autor quería transmitir. Se trata de un realismo como muy, muy puro y es que yo leyendo estos relatos he sentido como que el autor me dejaba o me soltaba en medio de una escena doméstica o una escena cotidiana y me dejaba ahí. No hay contexto, no hay presentación de personajes, no hay descripciones, es simplemente una primera persona en la que tú lees el punto de vista pues, del personaje que narra el relato. Pero aparte de que el estilo me parece, pues sí, bastante peculiar y como muy marcado, no siento que es un libro que me haya transmitido mucho. Así que yo personalmente no lo recomiendo. Ahora, si os interesa el autor o un poco lo que he dicho, pues adelante, por supuesto. Y vamos con los dos últimos libros de marzo, que fueron dos libros que me encantaron.
Vale, el primero es este de aquí, se trata de Una habitación con vistas de E.M. Forster. Vale, lo primero, tomémonos un minuto para admirar este libro. Vale, o sea, ¿veis qué tipografía tan preciosa? O sea, este contraste entre el rosa y el verde. Bueno, he de confesar que este libro era una edición más cara de lo que normalmente yo me suelo comprar, lo que suelo adquirir. Me pareció tan bonito que dije, yo quiero tener esto en mi casa. O sea, esta cosa tan bonita, esto es para mí. Y no acaba ahí. O sea, os voy a enseñar si le quitas la solapa. ¿Veis esto? O sea, qué cosa más bonita. Vale, os lo enseño entero. Esto es un paisaje de Florencia, que es donde ocurre parte de esta historia. Y bueno, vamos a pasar un poquito al contenido del libro. Ian Forster fue un escritor británico, nacido a finales del siglo XIX, murió alrededor de 1970. Una habitación con vistas es uno de sus libros más famosos y también ha sido llevado al cine. Vamos a seguir a una joven de la aristocracia inglesa llamada Lucy. Lucy se encuentra de viaje por Italia, típico viaje, pues eso, que ella y su prima más mayor se van a tirar unos meses, pues eso, yendo de ciudad en ciudad por Italia, viendo galerías, viendo museos, admirando el arte, etc. Todo muy burgués. Pero la cosa es que en la primera pensión en el que estas dos muchachas se van a alojar, van a conocer a una serie de personajes también ingleses, porque es una pensión solo para ingleses, obviamente. Estos personajes, la relación con este tipo de personas totalmente diferentes a lo que Lucy está acostumbrada en su pequeño mundo burgués, van a abrir poco a poco las fronteras de este mundo. Esto es algo a lo que se va a tener que enfrentar cuando vuelva a su casa en Inglaterra. Este libro contiene una historia de amor, pero es un libro que es mucho más que eso. Para empezar, hay una gran crítica a la aristocracia inglesa, a sus hipocresías, a sus convencionalismos, a sus costumbres ridículas. Y bueno, eso me encantó, esa mirada crítica. Hay muchísimo comentario, muchísimo que analizar en cuanto a el tema del amor y de la libertad. No solo la libertad de amar, sino la libertad de ser, de hablar, de expresarse, de pensar por uno mismo. Y bueno, esto si lo pones en el contexto de que Ian Forster fue homosexual durante gran parte de su vida y murió justo 3 años antes de que se legalizara la homosexualidad en Inglaterra. Por lo tanto, pues es algo que él siempre tuvo que ocultar de puertas afuera, y creo que solamente ese hecho pone los temas que trata este libro en contexto, le da otra dimensión. Es un libro que, como digo, a mí me ha sorprendido mucho por su profundidad, por los temas que trata y por cómo los trata. Hay también muchísima contemplación de la naturaleza, del paisaje, y estas contemplaciones, ¿no? Una habitación con vistas, un claro ejemplo de esas contemplaciones, siempre llevan a los personajes a una reflexión y como un nivel superior de conciencia. Y no sé, me gustó mucho, me sorprendió mucho, no era un autor o un libro que yo tuviera en el punto de mira, me lo compré porque, o sea, el objeto físico me enamoró, pero me ha sorprendido muchísimo y lo recomiendo 100%, me ha encantado. Vale, y con esto llegamos al último libro de marzo. Vale, el último libro de marzo me lo leí por digital y se trata de El cuaderno prohibido de Alba de Céspedes. Bueno, yo este libro lo he conocido a través del canal de Mónica, de la Balda Silvestre. El canal de Mónica también es otra joya. Habrá libros de los que nadie más habla y bueno, este es un claro ejemplo de una de esas recomendaciones. Vale, chicas, un momentito de pausa porque nos estamos quedando sin luz. Un segundito. Vale, mucho mejor así. Ya estaba prácticamente a oscuras. El cuaderno prohibido habla de una mujer, Valeria Cosati. Valeria Cosati es una madre de familia, casada desde hace 20 años con su marido. Sus hijos ya están en la veintena. Un buen domingo, cuando va a comprar el periódico, pues se le ocurre comprarse un cuaderno. La cosa es que cuando llega a casa, literalmente no va a saber dónde ponerlo.
y se va a dar cuenta de que no tiene un solo rincón en toda la casa que le pertenezca a ella, donde tener un secreto y donde tener algo que sea solamente de ella. Este cuaderno va a convertirse en su diario, el pararse a escribir sus pensamientos, su día a día y reflexionar sobre las cosas que le preocupan, le va a trastocar totalmente su día a día, va a trastocar las decisiones que tome y la vamos a seguir durante unos meses en un proceso de transformación. A través de este libro vamos a conocer un perfil de la madre italiana de los años 50. No es el típico perfil de la madre sonriente que lo tiene todo controlado, la comida sobre la mesa, la ropa doblada, todo eso, sino que vamos a ver, al tratarse de un diario, qué es lo que hay detrás de esa sonrisa, ¿no? Qué es lo que hay detrás de la típica madre perfecta. Solamente hace un par de días que me he terminado este libro y todavía estoy como procesando mis impresiones acerca de él. Solo puedo decir que es un libro que me ha encantado. Tiene, o sea, un montón de frases increíbles que se me han grabado literalmente en la retina, así que había pensado pues leeros unas cuantas de las que me han gustado, pero vamos, que hay muchísimas más. He de confesar que desde que tengo este cuaderno no he vuelto a disfrutar de un momento de paz. Ahora, detrás de todo lo que hago y digo, está el cuaderno. Nunca pensé que valiera la pena apuntar cuanto me ocurre durante el día. Mi vida siempre me ha parecido bastante insignificante, sin nada reseñable más que mi boda y el nacimiento de mis hijos. Pero desde que he empezado a escribir un diario, casi por casualidad, me parece descubrir que una palabra o un matiz pueden ser tanto o más importantes que los hechos que solemos considerar como tales. Nunca imaginaría que tengo un diario. Le es más fácil creer que obedezco a un sentimiento culpable antes que reconocerme capaz de pensar. Bueno, he seleccionado citas en las que concretamente Valeria habla de su relación con este diario. Un tema muy interesante que presenta este libro es el poder de la escritura para despertar el espíritu crítico de las personas, para hacernos más conscientes, ¿no? Aunque eso a veces pueda doler. La introducción que venía con el libro hablaba de Alba de Céspedes, ¿no? Que fue una escritora que estuvo pues súper involucrada en la revolución cultural de la Italia de los años 50. Escribía dirigiéndose a las mujeres pues como esta, como Valeria Cosati, ¿no? Mujeres, madres de familia, amas de casa. Alba de Céspedes creía en las mujeres, ¿no? Y tenía fe en ellas, escribía para ellas y creía en el poder revolucionario de la escritura. Y bueno, eso por supuesto me encantó. Es una autora a la que quiero seguir leyendo y este libro en concreto lo recomiendo muchísimo. Vale, chicas, y eso ha sido todo por hoy. Bueno, se me ha hecho de noche. Me había puesto aquí en un rincón delante de la ventana para ver atardecer mientras os sigo contando mis lecturas de febrero y de marzo. Espero que os hayan gustado, espero que os hayan interesado. Contarme si os ha interesado alguno de estos libros o si los habéis leído. Vamos a hablar de ellos en comentarios, que por supuesto siempre me encanta. Por supuesto decir que me hace muchísima ilusión cuando me dejáis un comentario. Así que nada, simplemente recordaros también que le podéis dar a like, suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias como siempre por verme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!